De pequeño pero sentido acto de presentación de este libro le llena a Editorial Trinchera de orgullo. Gracias a todos y todos por acompañarnos. Como justamente el propio Néstor sugiere en el comentario que hace del libro, hemos criticado desde dentro, desde lo que sentimos, desde la rabia que nos produce el lenguaje de la ultraderecha en el poder y las acciones de la ultraderecha en el poder. Hemos criticado entonces a los Trump, a los Milei y a todos estos gobiernos de la extrema derecha hoy en el mundo. Pero, que yo conozca, por ejemplo, no hay textos que analicen la guía política o la guía económica, la propuesta económica que manejan esos gobiernos. O sea, ¿en qué se basa el proyecto económico de los Milei? Para nosotros, para muchos de nosotros, es absolutamente un incógnito. Y queremos entonces con este libro contribuir a dar unos primeros pasos para esclarecer ese problema. Siempre recuerdo a un viejo amigo de Rodríguez Araque que nos decía en nuestra militancia juvenil que para poder transformar las cosas hay que entender primero. Obviamente, para poder enfrentar con éxito las nuevas tendencias del capitalismo, hay que conocer esas nuevas tendencias del capitalismo. Por eso hemos hecho nuestro esfuerzo porque este libro estuviese acá. Sin más, yo quiero dejar a la compañera para que dé unas palabras sobre el autor, sobre la importancia del libro, lo que ella quiere decir, que seguramente será muy bueno. Bueno, primero todas las gracias a Mica por permitirme participar de este parto. Fue un parto por fuerza, que es el esfuerzo gigantesco de Néstor por responder a esta brutal campaña que permitió que un personaje como Milei llegara al poder y que además tuviese ante esta acción que es terrible, brutal contra la nación argentina, el aplauso del mundo. Y había que desmontarlo, hay que desmontarlo, y es muy importante. Bolívar decía: nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Pero lo más terrible es que ese engaño no es para los intelectuales, para los especialistas. Todos saben que ese modelo es, la palabra es una mierda, es inviable, es un fracaso, pero no hay un enfrentamiento, un desmontaje, y Néstor y el otro profe Fernando lo hicieron. Lo hicieron en condiciones difíciles, además difíciles por todo, por lo que vive Argentina, por lo que viven los revolucionarios en Argentina y por las situaciones particulares también de Néstor. Así que fue un esfuerzo gigantesco. Y ese esfuerzo se hace y luego hay que publicarlo. Y ahí aparece Amílcar, y yo creo que también con ese sentido de que hay que hacer las cosas a tiempo, hay que responder y no podemos quedarnos. Él pasó por encima de la burocracia, y mientras se decide firmar el punto de cuenta, Amílcar lo sacó con todo el esfuerzo de Trinchera. Así que yo creo que este libro es una obra, pero además tenerlo aquí en físico es el trabajo y es el amor que se le ha puesto tanto de los autores como de la editorial. Y a ambos mi abrazo y mi reconocimiento. Creo que todos y todos, por lo menos en nuestra América, conocemos la obra de Néstor. Nosotros estábamos muy interesadas de que estuviera aquí para los 242 años de Bolívar y este evento que hicimos de una humana humanidad.
allí los compañeros del Perro y la Rana editaron el libro sobre Bolívar que hizo Néstor, y aprovechar para que salga de este camino de la esclavitud, creo que es importantísimo, y por eso me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este momento tan íntimo, pero tan fruto del amor, del compromiso y del parto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y por las palabras de Blanca, por quien estoy acá en Venezuela, ¿no? Editorial Trinchera, como dices tú, para que lo funcionen bien. Amílcar, yo... con cariño le puse. ¿Cómo era? A ver, bueno. Editorial Trinchera le publicó a amigos míos, amigos nuestros, como el... Si no hablo así sin esto, ¿no? Sí. Capaz que sí. Somos pocos. Editorial Trinchera, que deben estar acá, le publicó a amigos nuestros que queremos mucho, como Jorge Beisten, compañero que vino a Venezuela varias veces. Vinimos juntos, creo, si no me acuerdo mal. Sí. Varias veces vinimos juntos. Y bueno, le publicó un libro, me acuerdo, contra Macri, si no recuerdo mal, ¿no? Lo debes tener por ahí. Sí, sí. Orígenes de una dictadura mafiosa, creo que se llamaba. Y también le publicó otro compañero y amigo, Narciso Isaconde, compañero de República Dominicana, un revolucionario histórico, para mí un maestro, ¿no? Como es Gilberto López y Rivas, Narciso Isaconde en República Dominicana, son gente de una generación que vivió la época heroica, no le tocó vivir esta época. Acá se los muestro, este no sé cuál, no me acuerdo cuál es. Este es de... Ah, este me lo regalaste. Muy interesante. No, ya lo había visto, pero no sabía que salió físico. Esto fue de lo último que escribió él. Lo último, el día que me lo mandó se murió. Sí. A mí me lo mandó lamentablemente a un correo que yo no leía. Lo vi un año después. Le escribí a la esposa, pero bueno, ya me era tarde. escribió a las 10 de la mañana, ahí te estoy mandando el texto que te hablé, y a las 2 de la tarde. Jorge, un economista argentino muy bueno que preanunció la crisis del 2007-2008. Aparte de un revolucionario práctico y además todo un personaje. Pero se animó a atacar a Macri en la etapa anterior. Argentina ha vivido los últimos 50 años una secuencia que va, digamos, profundizándose con intervalos. Creo que la época del kirchnerismo fue un intervalo, ¿no? Me parece a mí. Que nunca llegó a la radicalidad del proceso bolivariano, pero fue para la historia argentina de lo más progresivo que había. Bueno, algunos lo comparan con el PSOE español, yo creo que no es lo mismo, es otra cosa, pero para la historia argentina fue de lo más progresivo. En esa secuencia, de la cual quería decir 2 o 3 palabras que explican este libro, que se publica hoy, uno de los personajes centrales era Macri. Entonces este compañero, que también le publicó a Amílcar, Jorge Beisten, lo salió a atacar y eligió a Trinchera para publicarlo. Así que bueno, por algo elegimos que Amílcar y Editorial Trinchera publique este texto, ¿no? El otro compañero es Narciso Isaconde, un revolucionario que estuvo en la resistencia de República Dominicana cuando los invadieron los gringos, en el año 65, él era un muchacho, con Camaño, y bueno, un revolucionario comunista internacional. Fidel lo llamaba para consultarle cosas y le ponía un avión y para llevarlo a Cuba. Es el día de hoy que está activo Narciso, y a los únicos 2 países que puede viajar en todo el mundo es Cuba y Venezuela, ¿no? Porque tiene orden de captura, creo, de Interpol. Así que bueno, ese tipo de personajes publica Trinchera.
Y ese tipo de personajes son nuestros amigos. Yo también tengo orden de captura. Y recuerdo con el personaje que dirige Trinchera, que es todo un personaje, haber estado en el 23 de enero hablando a Amílcar y los 20 compañeros en la tribuna antiimperialista que coordinaba Blanca, esta iniciativa que se hizo hace cuánto, ya ni sé, lo vivo como hace 3 meses, pero fue hace 3 días, creo, ¿no? Bueno, ahí lo encontré en Palestina. Entonces hablamos juntos en el 23 de enero, Amílcar, un compañero de Palestina, y a mí me tocó acompañarlos. No sé si a él le publicaste algún libro. Publicamos 4 textos de Palestina en ese momento. ¿Pero de él? No. Bueno, un compañero revolucionario de Palestina. Así que por eso elegimos a esta editorial que está dirigida por este personaje, pero que bueno, se anima a publicar lo que otra gente no se anima. Y en concreto este libro, del cual hablaron recién Amílcar y Blanca, la verdad es que hace 1 año lo terminamos. Y la historia de su gestación fue que, como dijo recién Blanca, era así nítido y perfecto, emerge en la Argentina un gobierno de extrema derecha que combina elementos de fascismo con el ultra neoliberalismo, pero radicalizado a la máxima potencia. Y bueno, era tan grave que, sin decir quién, yo le propuse a 2 compañeros más grandes, o más viejos, como quieran llamarlo, más grandes se dice en Argentina para no agredir, 2 compañeros marxistas, muy renombrados, que viajan siempre por acá, etc. Y les dije, desafíenlo a Milei, al presidente argentino, desafíenlo en público a debatir. Él no va a aceptar porque ustedes son nadie, tiene todo para perder y él no gana nada y él es un candidato a presidente. Él no va a aceptar, pero quedaría en falta. Y uno podría a partir de ahí hacer una campaña política. Ninguno de estos 2 compañeros me lo aceptó. No quisieron. La papa era demasiado caliente, como se dice en Argentina, ¿no? Cuando las papas queman, bueno. Entonces apelé a un tercer compañero de la misma generación, que todos pueden ser, bueno, 2 pueden ser mis padres, el otro no, es intermedio. Otro dije, a ver, ¿a quién le puedo pedir? Porque Milei, digamos, apeló a muchas formas de hacer propaganda, pero una de ellas era el discurso económico. Y es verdad que la mayoría de los candidatos de economía no sabía nada, esa es la verdad. Por eso él se daba el lujo de decirles burro, ignorante, y todo el mundo le tenía miedo, porque él además se postula como una persona muy erudita, un gran sabio, y es una persona, sin entrar en su personalidad más estrafalaria, a nivel intelectual, es muy limitado, es muy limitado. Él ha tenido juicios por plagio, él ha plagiado autores, y lo que estoy diciendo es público. Digo porque en Argentina cualquiera que dice cosas similares le hacen un juicio y va preso, ¿no? Si cuestiona al presidente o defiende a Palestina, va preso. Y han metido preso desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como es una señora mayor de edad, mayor del límite, la dejaron en su casa como una gran concesión, al menos por ahora. Y de ahí para abajo empezaron a meter preso a gente menos conocida, a unas chicas, unas muchachas, unas chamas, como dirían ustedes, militantes del peronismo progresista, digamos, y del feminismo popular. Bueno, les abrieron causa como si fueran, hicieron una protesta un poco, hasta yo diría casi ingenua. Juntaron materia fecal de los caballos, se la pusieron en la puerta a uno de los representantes de esta corriente de ultraderecha.
Y por ese gesto que parece ingenuo, ¿no? Porque digo, no son los bombazos de la guerra Israel-Irán o de la masacre del sionismo sobre Palestina. No, es poner caca en la casa de una persona, que uno puede decir, está bien, puede no gustarme el gesto, pero es muy ingenuo, es inofensivo. Si no es ingenuo, es inofensivo. Le abrieron causa como si fueran grandes terroristas. Bueno, un clima muy represivo, muy represivo. Entonces nadie se anima a discutir. Nadie se anima a discutir con este hombre. Le propuse a un tercer profesor, le dije directamente, que es Fernando Hugo Ascurra, ¿no? Que ha venido acá a dar clase al Banco Central, creo. Varios seminarios. Varios seminarios al Banco Central. Sí. Le dije, Hugo, a ver, ya sé que él estaba obsesionado con otro tema, que está de moda, el tecnofeudalismo, tecnofeudalismo creo que le llaman, de este economista, ensayista, Varoufakis, no sé si escucharon hablar. Le dije, mirá, está muy bien tu polémica con Varoufakis, que está de moda, es un autor que está de moda. Le dije, pero en Argentina están pasando cosas demasiado graves, ¿no te parece? O sea, dejar esa polémica al costado, hagamos algo contra este hombre, pero no contra el individuo, porque el libro, en todo el libro se menciona una sola vez al señor Milei, en la última página, en el último renglón. Perdón si spoilear se dice en inglés, ¿no? Pero total, el libro termina diciendo, bueno, todo lo que acaban de leer, todo esto son los maestros del presidente argentino. Punto, y termina el libro. Pero en el libro no hablamos de su vida, porque se han publicado varios libros contra Milei, pero son todos anecdóticos, periodísticos, cómo se peina, el vínculo muy exótico con su hermana, que tiene, bueno, apela a perros que han fallecido y que aparentemente dialoga con los perros muertos y ellos le dictan su política, que parece todo un gran disparate, pero bueno, yo no sé si es una manipulación o de verdad pasan esas cosas, porque como esa corriente empieza a defender, ellos denominan la posverdad, o sea, la manipulación y la mentira, ¿no? Pero le ponen un nombre supuestamente, no sé, prestigioso, aparentemente filosófico. ¿Qué es la posverdad? Ya no digo más la verdad, digo cualquier cosa, manipulo. Y además creo que en los manuales de guerra psicológica se plantea siempre, bueno, una frase es, la primera víctima en la guerra es la verdad, porque para vencer al otro hay que mentir, lamentablemente. Y a su vez, aunque acá yo no lo cito, o no me acuerdo, pero creo que no lo cito, siempre los marxistas, la gente de izquierda, siempre hemos leído a Clausewitz, ¿no? A Karl von Clausewitz. ¿Por qué? Porque lo leyó Lenin y Stalin y Trotsky y Mao, Ho Chi Minh, Giap, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, el Che le hizo un estudio también sobre eso. Entonces siempre nos quedó que el gran teórico de la guerra es Clausewitz. Pero hay otro teórico de la guerra posterior, mucho más cercano, que es el capitán inglés Liddell Hart, que es otra escuela de estrategia, que por lo menos la cruzó el ejército argentino para aniquilar a la insurgencia. Y él dice, Liddell Hart, tiene un libro que se llama La estrategia de la aproximación indirecta. Para mí es como el Gramsci del enemigo, ¿no? Es como Gramsci, pero del otro lado. Y él tiene una de sus formulaciones: la mejor guerra es la que se gana sin combatir. Y la gran pregunta es: ¿y cómo podés ganar una guerra sin combatir? Desmoralizando al enemigo y confundiéndolo. ¿Y por qué? ¿Para qué serviría eso? Para que antes de empezar a pelear ya te das por vencido. No, uno se da por derrotado antes de empezar a pelear. Y eso, todas las teorías de, creo que se llama Sharp y el otro se llama Bannon, no sé cómo se pronunciará, de los golpes blandos, de la guerra híbrida, de la guerra de cuarta y quinta generación, todas esas nuevas modalidades que usa el Pentágono,
que lo aplicó en las revoluciones de colores, etc. Todo eso está sacado de Liddell-Hart. O sea, las nuevas doctrinas no abandonan a Clausewitz, pero la complementan con Liddell-Hart, que es este teórico de un tipo de guerra donde las armas no son solo tirar tiros o misiles. Por eso a mí me queda la duda si todas estas cosas tan exóticas que se viven en Argentina y que han hecho a este presidente famoso en todo el mundo, porque hasta en el Estado español un humorista lo imita por la tele, porque todo el mundo se ríe. Es demasiado estrafalario, es más estrafalario que el presidente de Estados Unidos todavía, que ya es mucho decir, ¿no? Íntimo amigo de ese señor. A mí me queda la duda si es real o si son elementos de guerra psicológica, porque nos van acostumbrando a la confusión permanente, a decir disparate, pero los disparates más descabellados, y no es que dicen uno, es un método, si todos los días es una nueva, ya nos vamos acostumbrando a eso, a que todos los días hay una noticia nueva completamente disparatada. No sé, que sale el presidente e insulta a los chicos y las chicas que tienen enfermedad Down. Bueno, escándalo nacional. Otro día le pegaron a una jubilada, una señora de más de 80 años en la cabeza y la voltearon, pero le pegaron un palazo en la cabeza que circuló en las redes ese video. Todos los días cosas así, muy estrafalarias, muy locas, muy no tradicionales, no es la derecha clásica, a la que estábamos por lo menos en Argentina acostumbrados. Es una derecha que combina métodos que aparentemente son nuevos, que deben venir, supongo yo, del imperio, ¿no? Entonces nadie se anima a discutir. Y lo critican por si está despeinado o no, qué vínculo exótico tiene, porque él, para decirlo en una palabra elegante, pone en discusión un libro de Lévi-Strauss, el antropólogo famoso, Las reglas elementales del parentesco. Con la mamá y la hermana no se puede hacer el amor. Es el tránsito de la naturaleza a la cultura, aceptar esas reglas de la prohibición del incesto. Y él sale a defenderlo por la tele. Entonces está violentando cosas que son básicas de sentido común. Y nadie se anima a discutir. Y le cuestionan esas cosas, pero su proyecto de estrategia de fondo nadie se lo discute. Entonces yo le dije a Hugo, ¿no te parece que tendríamos que hacer un libro en lugar de discutirle si está despeinado o no, o si él tiene ese vínculo? Quiero ser elegante, ¿no? Para no decir las cosas exactas, pero creo que nos entendemos. Ese vínculo tan exótico con su hermana, esta cosa de los perros y muchas otras más metáforas que ha dicho que, bueno, que lindan con la apología de la pedofilia, cosas pero morbosas que parecen de una película de Netflix. Pero todos los libros que han salido atacan eso. Y que yo conozca, o ninguno, o casi ninguno le discute el proyecto político y económico y la escuela en la que él se basa, porque él no inventa nada. Para decirlo rápido y que esto no dure 4 horas que hace calor, etc., para decirlo rápido, él no inventa nada. Él todo lo toma, lo copia y lo plagia de esta escuela austríaca, que nace en 1870 en Viena, con Karl Menger, luego sigue von Bauer, Eugenio, que quizás ese es el más serio de esa escuela, y es el que atacó por primera vez el Capital de Marx. Toda la gente que estudia el Capital de Marx, creo, por lo menos a mí me pasó eso y creo que a muchos, tiene que estudiar a von Bauer, porque es el gran crítico de Marx, que se tomó el trabajo de leer los 3 tomos del Capital y formuló una supuesta incoherencia lógica en la que caería Marx. Bueno, está equivocado, pero por lo menos se tomó el trabajo de leer a Marx. Y entre sus alumnos en su seminario de von Bauer, uno de los fundadores y sistematizadores de la escuela austríaca, iba gente relativamente muy heterogénea, pero iba, por ejemplo, participó Otto Bauer, padre del austromarxismo, un hombre muy célebre en la historia de las ideas socialistas. Participó también el dirigente bolchevique Nikolai Bukharin,
no sé si se acuerdan de él, que era del núcleo central de Lenin, el inicio de la Revolución Rusa. Bueno, él se fue a Austria y estudió con von Bauer. Entonces von Bauer dejaba que un bolchevique estuviera en su seminario. Después Bukharin sacó un libro contra todo esto, o sea, por eso yo comencé el libro con una cita de Bukharin. Yo les recomiendo ese libro de Bukharin que se llama Crítica de la economía marginalista, la economía política del rentista, la economía política del rentista, que puede ser interesante incluso por lo del tema de la renta petrolera en Venezuela, ¿no? Él discute que la ganancia de los que reciben la renta sin trabajar, bueno, la discusión es, ¿se merecen esa ganancia o es fruto de la explotación? Y lo desanuda a von Bauer, el fundador de esta escuela y primer gran sistematizador, este muchacho Bukharin, que era un bolchevique. Después de von Bauer aparece Ludwig von Mises, que ya el nivel va así en pendiente, porque para mí, por ahí me equivoco, para mí es un burro, pero importantísimo. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero es un antimarxista furioso desde joven hasta lo último que escribió. Tenía una obsesión contra el marxismo. Nota al pie, si estuviera escribiendo. En la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado hubo un stand gigantesco que tenía grande como casi, bueno, no tan grande como este lugar, pero para la Feria del Libro era muy grande, con dos instituciones: Unión Editorial de España, que es la editorial que le publica a toda esta corriente de la que forma parte el presidente argentino, Milei, y al lado estaba el stand de las Fuerzas Armadas Argentinas. O sea, sin metáforas, todo a la vista. ¿No? O sea, los ultra neoliberales al borde del fascismo y el stand de las Fuerzas Armadas, juntos. Y todos mis amigos me decían, no vayas para ahí, no vayas, no les compres. Yo le compré todo, porque había que estudiar al enemigo. Uno tiene que estudiar lo que dice el enemigo, porque si no uno se queda en cuestionarle que está despeinado, que dice malas palabras. Él tiene un video sobre Marx, Milei, no sé si lo vieron, que empieza diciendo, Marx. Hoy dije una frase muy común en Argentina, se la dije a Mariana y Blanca no me retó, pero me señaló, como le explicó a ella, no está diciendo una grosería, ellos hablan así. Es verdad que en Argentina se habla como cotidianamente de una forma que tal vez aquí suene grosera, que para nosotros es habitual y no tiene el mismo significado que ustedes. Eso lo descubrí en este viaje, después de venir 1000 veces a Venezuela, que aunque parece que hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma. Porque muchas palabras tienen un significado no solo diferente, inverso. Un montón. Estuve hablando con gente que la mitad del tiempo tuvimos que traducir. No, ¿qué me estás diciendo? No, lo que te quiero decir, ¿qué significa eso? Parece que estaba hablando con gente de Suecia, o árabes, qué sé yo, noruegos. Bueno. A pesar de que esa costumbre es nuestra idiosincrasia, Milei corre todos los límites. Entonces hizo un video hablando de Marx. Empieza gritando así como un energúmeno, Marx es un hijo de remil puta. Perdón que sea ordinario, pero lo dice el presidente argentino. Yo se lo pasé a los estudiantes en la universidad, que también empezó la vigilancia en la universidad ahora. Entonces hay que tener cuidado de las clases que uno da, como en la dictadura. Pero bueno, ahí yo no estaba insultando a nadie, estaba mostrando el video del presidente. Yo no interpreto nada, miren ustedes. O sea, qué sé yo, Fernando Henrique Cardoso fue presidente de Brasil, había sido marxista y terminó en la ultraderecha, y terminó reprimiendo a los campesinos, pero era un hombre culto. Esto es una salvajada. Pero en ese video todo el mundo se quedó, por ejemplo, en el insulto contra Marx. Y Unión Editorial publicó como 100 títulos de esta corriente, de las cuales 90 son contra Marx.
Por eso el marxismo, creo, y no digo nada novedoso, me parece que está vivo, porque si esta gente se toma tanto trabajo en atacarlo, y de 100 títulos, 90 son contra Marx, y es una editorial española, que de ahí debe salir Vox, me imagino, ¿no? Debe ser una de las usinas de Vox. Y le han publicado a varios, gente que incluso era progresista, pero que ahora se hizo de ultraderecha en el Estado español, le publica el sello Unión Editorial. Y cuando Milei va al Vaticano, le regala un libro al Papa Nuevo, del que sigue después de Ludwig von Mises, que es Friedrich von Hayek, más famoso que von Bauer y más famoso que Mises todavía. La dupla ahí medio perversa es Hayek-Friedman. Milton Friedman, que sí se hizo famoso, el jefe de los Chicago Boys en la década del 70, el que le dio el programa económico a Pinochet y a la dictadura argentina. No sé si en Venezuela también tuvo incidencia, pero bueno, tenía incidencia mundial. Esta escuela austriaca corre por derecha a Milton Friedman para que se ubiquen cómo piensa. Les parece que Milton Friedman es un moderado, un hombre que le dio el programa económico a Pinochet. Si eso es ser moderado, dicen que Martínez de Oz, el ministro de Economía de Videla en Argentina, era moderado. O sea, esa es la corriente. ¿Y quién corre por derecha a Hayek? A Friedman. Hayek, otro de la escuela austríaca. O sea, la secuencia es Karl Menger, von Bauer, Mises, Hayek, y termina en un lumpen completamente desorbitado que funda, es el que se apropia de la palabrita libertario. Funda el Partido Libertario en Estados Unidos, a la derecha del Partido Republicano. Imagínate. O sea, si el partido de Ronald Reagan y Donald Trump es moderado para esta gente, bueno, ese Rothbard es el que, por ejemplo, formula sin vergüenza alguna el ataque feroz contra las mujeres, el ataque contra las poblaciones de origen africano, y así todas las salvajadas de ultraderecha. Se llama Rothbard. Y los nombres es Newton, Murray, Rothbard. Los perros de Milei llevan los nombres de Rothbard. Estos perros famosos que uno no sabe si están vivos o muertos, o algunos estarán vivos y otros están muertos. Parece una broma, pero es verdad, ¿eh? Antes, cuando se mudó a la casa de gobierno, lo primero que hizo fue armar una casa para los perros. Él duerme con esos perros, por eso toda la Argentina habla de esos perros. Bueno, nosotros no hablamos de los perros, hablamos de esta escuela en la que él se basa. Y el ataque de Milei contra las mujeres, por ejemplo, está copiado de Rothbard. Milei le dice a todos los desempleados, a toda la clase obrera precarizada, a todos los que tenían un subsidio estatal, le dice esta palabrita, la repite todo el tiempo, y todos los trolls que tienen en las redes la repiten. Parásitos. Bueno, no es original de Milei, es la frase que usa Hayek para hablar del socialismo. Todo está copiado de esta escuela. Por eso al leer esto ya sabés todo lo que dice Milei. No hay una idea nueva, ni una. Y Fernando, volviendo para atrás. Una prueba. ¿Qué prueba podría dar de que todo Milei sale de ahí? En ese video donde insulta a Marx diciendo eso, todo el mundo se quedó con el insulto, pero no siguen viendo el video. El video después adopta un tono aparentemente más serio y dice Marx está en el mismo nivel que Robertus, y sigue hablando. Bueno, el que no conoce nada de economía dice, ¿quién? Como dirían ustedes, a ver, voy a empezar a traducir, ¿quién coño será Robertus, no? Porque es un tipo que no lo conoce nadie. Bueno, como yo leía a von Bauer, es von Bauer el que pone para desmerecer a Marx en el mismo nivel que un desconocido que era
ni siquiera de segunda, de quinta categoría. Y von Bauer ahí se equivoca porque ya Marx en vida había polemizado contra la corriente de Robertus y de un tal Wagner, que era discípulo de Robertus. Es un libro de Marx que ningún marxista lee. ¿Qué va a hacer? En el marxismo, en la militancia, siempre se leía el Manifiesto Comunista, el 18 Brumario y el prólogo a la Contribución. ¿Qué más se leía? De los clásicos. No sé. Ustedes son marxistas, ¿no? Mario. El 18 Brumario. Bueno, los más estudiosos habrán leído El Capital. ¿Quién leyó la polémica de Marx con Wagner? Nadie. El Antiduring se leía. Está ¿quién? El Antiduring se leía. El Antiduring del amigo, Engels. Al final de la vida, un economista alemán lo ataca a Marx y Marx le responde y se publicó como libro. Notas críticas al Manual de Economía Política de Adolf Wagner. Este Wagner era discípulo de Robertus. Claro, como nadie lo leyó, ni nuestro campo lo lee, menos lo va a leer esta manga de bestias. Entonces, cuando Milley dice que Marx está en el mismo rango que Robertus, y aparece como un erudito, y todos dicen el profesor Milley, ¿cómo sabe? No, a ver, Marx en vida le respondió a Wagner que era discípulo de Robertus. Por lo tanto, esa analogía entre Marx y este desconocido es de una falsedad completa. Está bien, es un detalle menor frente a todo lo que hace el presidente de Argentina, pero te da la pista de que no sabe nada, para decirlo en 2 palabras. Te da la pista de que es un ignorante que está repitiendo cosas. Porque el que había homologado a Marx con Robertus era este hombre von Bauer, en un libro gordito que se llama Capital e Interés, que intenta legitimar la renta y el interés a partir del no trabajo. Dice el interés, la renta, la ganancia, o sea, la fuente de todos los ricachones, los empresarios, los banqueros, no es el trabajo explotado, sino que ellos se esforzaron en no consumir inmediatamente el dinero y lo pusieron a trabajar. El dinero no trabaja, y entonces se merecen un premio que es la ganancia, el interés y la renta. Todo el marxismo critica eso. En fin, hay un montón de debates que se conocen a medias, deshilachados, y Milley los repite sin saber. Entonces no le dice al público, esto lo tomé de von Bauer, que a su vez metió la pata porque no conocía la respuesta de Marx a Wagner. No, lo dice como que lo inventó él y queda como que es una persona muy erudita. Bueno, en fin, para no aburrir más, porque sí es aburrido todo eso, a mí varios amigos me decían, no compres esos libros, no solo son aburridos, le estás dando dinero a la derecha, pero hay que leerlos. Yo por lo menos ahí me enteré de dónde salía toda esta teoría, que el núcleo central, ¿cuál es? Un axioma falso, que tal vez alguna gente en Venezuela piensa eso, porque yo fui a dar un curso a PDVSA una vez, hace muchos años, y yo me encontré que varios gerentes de PDVSA, en vida del comandante Hugo Chávez, se habían formado en esta escuela, en la escuela neoliberal más jodida. Yo me sorprendí, a mí me habían convocado a dar un curso sobre el pensamiento del Che Guevara, y yo no quise ir porque dije, no, si yo no sé nada del petróleo. Entonces casi me dio la orden el amigo del Che, Orlando Borrego, me dice, no te piden que hables de petróleo, Néstor, te están pidiendo que hables del Che. Fui a darles lo del Che, nadie me atacó en PDVSA, pero más de uno me decía, no, pero esto es así porque en realidad... Y ahí yo olfateaba que estaban formados en esa corriente. Y hace poquito se armó un escándalo en nuestro faro durante toda la vida, en Cuba. Cuando esta señora, ministra de Trabajo, dice una serie de cosas muy polémicas, bueno, evidentemente se ha formado una corriente de pensamiento que no es la nuestra, porque si no, no podría decir eso nunca, menos en Cuba. O sea que esto es peligroso, no solo en la Argentina de Milley, es peligroso en Venezuela, incluso en Cuba, en España. Mis amigos chilenos me dicen que hay un partido libertario en Chile que mide muy bien en las encuestas.
Este es un fenómeno internacional, ellos armaron una internacional. Y a nivel económico, más allá de que es muy aburrido todo esto de comparar a Milton Friedman con Hayek o ver si von Bauer sabía o no era un burro, etc., para decirlo en una palabra, el axioma central de la escuela, ¿cuál es? Hay un problema básico universal, la inflación. La inflación y el déficit fiscal. Para reducir la inflación hay que disminuir y tratar de eliminar el déficit fiscal. ¿Y eso cómo se hace? Reduciendo la cantidad de dinero que circula. Por eso los neoliberales en general nos invitan a pasarnos al dólar. Los países que son poco poderosos no tienen más remedio, porque no lo hacen porque tienen ganas, me parece. Si no, por lo menos en el caso de Cuba y Venezuela, ¿no? En Argentina sí tienen ganas, los gobernantes lo hacen eufóricos. Pasemos no al dólar, ya en la época de Correa de Ecuador estaba dolarizado, si no estoy mal informado. No. Correa era progresista, pero los economistas que dirigían ahí, si hacían el culto al dólar, estaban formados en esta escuela. No lo voy a aburrir, eso lo plantea Hayek en un libro que dice otro escándalo de Milei, hay que dinamitar el Banco Central. Bueno, ¿por qué? Porque Hayek, el de la escuela austríaca, proponía una canasta de monedas, que convivan muchas monedas al mismo tiempo en un país y que gane el más fuerte. Obviamente, entre el peso argentino y el dólar, ¿quién va a ganar? Entre el peso uruguayo y el dólar, ¿quién va a ganar? Ay, pero ¿no entiende? Un chamo de jardín de infantes. Y el núcleo central es, hay que reducir el déficit fiscal, hay que reducir la inflación, para eso hay que, ellos tienen una teoría cuantitativa del dinero, hay inflación porque circula demasiado dinero, hay demasiada emisión monetaria, por eso la moneda no vale nada, se va depreciando, y para reducir la inflación hay que disminuir la cantidad de dinero que circula. ¿Y cómo se logra eso? El Estado no tiene que emitir más dinero. Y si el Estado no emite más dinero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica? Sacándole el dinero a la escuela pública, sacándole el dinero a los hospitales públicos, sacándole el dinero a los jubilados. Todas estas medidas antipopulares de Milei, que empezaron a generar un descontento, ¿no? Salen de los axiomas dogmáticos de la escuela austríaca. Bueno, y no hablo más de economía porque es aburridísimo, la verdad, a mí por lo menos me aburre, pero de ahí salen todos los jodidos. Y el tema es que el campo popular no tiene herramientas para pelear contra eso, porque no lo estudia, porque lo desprecia, salvo los que estudian la carrera de economía, pero el campo popular no lo estudia. Y yo lo viví, que mis amigos decían, no vayas a leer eso. Yo creo que sí había que leerlo. Bueno, para discutir contra toda esa corriente, pero no quedarnos en los perros, en la hermana y en el cabello largo, con el profesor Ascurra dijimos, hagamos un libro que le discuta la teoría. Por eso yo no sé si fue imprudente o no, pero ayer en Telesur lo anunciaron el libro. No te voy a cobrar nada. Agradecerle a la chica de Telesur. Y ahí yo dije algo, pero lo dije espontáneamente sin medir demasiado, ¿no? Y hoy recibo de amigos chavistas, muy bien, muy arriesgado eso que dijiste. Yo dije, uy, qué carajo dije, porque lo quería ver el video, porque yo como hablo con ustedes, a veces no tengo esa capacidad que por ahí una dirigente política como Blanca seguramente tiene. Yo no lo tengo, me cuesta tener distintos niveles de... Yo hablo en el mismo, como hablo con mis amigos, hablo en clase, en la presentación de un libro o en la televisión, pero a veces creo que hay que medirse, ¿no? Bueno, yo no me medí, lo que dije es, bueno, acá está este libro, lo desafiamos a Milei que nos conteste, pero no con insultos, porque él insulta a todo el planeta, que escriba un libro diciendo que el nuestro es falso.
lo desafiamos, que no lo va a hacer jamás porque no estudia, porque no es que no tiene tiempo, no estudia, plagia, copia. Y entonces estos amigos chavistas me decían, muy bien el desafío a Milei. Yo la verdad no tomé conciencia. Por eso venía diciéndole a Blanca, bueno, hay que ver si esto se ve en Argentina o no. No, ella me dice, no ven Telesur, mejor. O sea, que no lo vean. Pero en realidad con Hugo Ascurra, nuestra idea es esa. Este libro se lo queremos dar a las centrales sindicales, al movimiento estudiantil, y que no dos electrones sueltos, sino las organizaciones de masa que lo tomen, por lo menos los grupos más politizados, y que lo desafíen. Porque que no nos conteste a nosotros, no, ¿a quién le importa? Pero que le conteste a la central de los trabajadores argentinos es otra cosa. El tipo no va a contestar, porque se mueve en otro ámbito y con otra lógica, pero por lo menos que alguien le responda, porque hasta ahora, 1 año y medio de gobierno, no tiene enfrente a alguien que lo cuestione. Y hasta los grupos más radicalizados de la izquierda, creo, si no, por ahí me equivoco, no lo sé. Yo soy amigo del economista central del trotskismo, que es un muchacho que es muy estudioso, pero que yo sepa, él no escribió nada contra esta gente. Él es asesor de la candidata a presidenta del trotskismo, que es la fuerza de izquierda más poderosa en Argentina, sacando al progresismo de Cristina Kirchner y del peronismo, ¿no? Allá el Partido Comunista está muy debilitado, no hay una izquierda latinoamericanista. Bueno, quedó el peronismo progresista o el trotskismo. Esas son las dos opciones que hay. El trotskismo infinitamente minoritario, por supuesto. Aún así se solidarizaron con Cristina, la fueron a ver, no porque la quieran, sino porque saben que si la mete presa a Cristina, pueden meter presa a cualquier otro. Es sencillo. Y el grupo de Cristina los recibió bien, porque son dos grupos que están enfrentados de hace décadas, pero los recibió bien, los aplaudieron, le cantaron unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode. Fue un buen gesto, pero que yo sepa, ni el trotskismo tiene una respuesta frente a Milei. Por eso yo valoro mucho lo que hizo, esta aceptación que hizo Ascurra, porque los otros dos le dio miedo, pero Ascurra no. Quizás porque ya, no sé, si a cierta edad uno pierde todos los miedos, pero yo lo tenía que moderar, ¿no? A Fernando. Pero sí fue muy valiente. Yo lo puse en el prólogo, no puse los nombres de nadie, pero dije, yo valoro la valentía del único que me aceptó, sí, vamos a castigarlo al presidente. Y sabemos que en Argentina tiene consecuencias. Por eso, qué sé yo, cómo termina esta historia. Porque allá está muy represiva la cuestión, no es que cada uno dice lo que quiere. Se acabó la supuesta democracia, que nunca fue muy democrático que digamos, pero lo que poco que había se acabó. Entonces, bueno, uno saca un libro, no sabe cómo termina. Yo lo he hablado con un amigo, uno va a la movilización y no sabe si vuelve. Eso no pasaba desde la dictadura. Y no es una exageración, ¿Vamos o no a la movilización? Porque si vamos, por ahí no volvemos. O sea, te matan. Hay un clima represivo importante. Bueno, esa es la historia del libro, esa es la historia de la escuela austríaca. ¿Por qué lo castigamos o por lo menos lo cuestionamos, polemizamos con el presidente, que expresa un proyecto de extrema ultraderecha? Y se podría hablar horas de todo esto, ¿no? Porque esto está vivo, no estamos hablando de un proceso histórico que pasó hace 70 años o 200 años. Esto está pasando ahora. Y lo último que podría decir es que Milei es el último eslabón de la cadena de una corriente que hace 50 años está dirigiendo la economía en Argentina. Donde los que inician se llaman García Benzulce, Venegas Lynch, Álvaro Alzogaray, que fue el más famoso de todos. Después vino Martínez de Hoz, los hermanos Juan y Roberto Alemán, Domingo Cavallo, hasta llegar a Sturzenegger, Caputo, que es el actual ministro de Economía. Bueno, es una secuencia, es un tren fantasma, ¿no? Es la historia del horror.
todos esos se formaron con los personajes que nosotros criticamos. O sea, no es una polémica académica clásica. Estamos cuestionando a gente que es muy poderosa. Es muy poderosa. Son burros, son brutos, pero son muy poderosos. Y una de las hipótesis que por lo menos planteo yo, no lo quiero hacer cargo a Hugo porque yo me hago cargo de lo que digo, yo planteo que esa escuela de pensamiento económico en Argentina no es solo económica. No es una escuela de economistas como cree la gente, porque todo lo que yo les voy diciendo seguramente ustedes lo interpretarán. A mí qué coño me importa si esto es de economistas, y a mí no me interesa la teoría del interés, la teoría de la renta, la teoría del trabajo abstracto, sirve o no sirve, la teoría subjetiva del valor, todos temas de economistas. Yo no soy economista, chao. No, esa escuela, además de economía, es una escuela de contrainsurgencia, son estrategas contrainsurgentes. Martínez de Oz, por ejemplo, resumo y termino acá. Martínez de Oz, el ministro de Economía de la dictadura militar de General Videla, él decía, la insurgencia, ¿de qué bebe? ¿De qué se nutre? De la clase trabajadora. ¿Dónde está la clase trabajadora? En las fábricas. Vamos a desindustrializar la Argentina. Ese fue su razonamiento. La subversión en el lenguaje de él, o sea, el movimiento revolucionario en el lenguaje nuestro. Repito, ¿de dónde se nutre? ¿Cómo crece? De la clase trabajadora. ¿Dónde está la clase trabajadora? En las fábricas, en la industria. Vamos a hacer pedazos la industria argentina y vamos a retrotraer el país a la época que solamente producía milanesas, o sea, carne de vaca y trigo, agroexportadora. Argentina tuvo un cierto desarrollo industrial, lo despedazaron y el modelo es volver para atrás, que en Argentina se llama el modelo granero del mundo, o sea, el que proporciona la comida al mundo, porque la Argentina tiene capacidad para alimentar no sé cuántos países. Como es muy grande y siempre se basó en las vacas y en el trigo y el maíz, bueno, ahora cambió, es la soja transgénica. Bueno, será la soja transgénica, pero el modelo es el mismo. Y este hombre dice, era la época gloriosa, la Argentina era una potencia mundial. No, la Argentina era una colonia británica y los ingleses no permitían que haya industria local. Y Argentina, ¿por qué Argentina fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial? Para alimentar a Inglaterra, porque le mandaba la comida a Inglaterra. Este señor y todo el equipo que lo rodea quieren volver a esa época. Nos quieren volver 120 años para atrás. Y no solo Martínez de Oz era un estratega para derrotar a la insurgencia, con las recetas económicas de esta escuela. Ustedes no lo conocen, segurísimo. Juan Alemán, si yo no recuerdo mal, de los dos no era Roberto, era Juan Alemán, otro de los popes de esta escuela económica bajo la dictadura. Él participó en sesiones de tortura. Entonces no era solo un profesor de economía neoliberal furioso. No, él fue a la ESMA, que es un campo de concentración, lo fue, donde mataron a 5.000 personas. Él fue ahí, los militares le dijeron, capturamos a los que un grupo revolucionario que se llamaba Montoneros lo había atacado. Bueno, los militares lo capturaron, lo llevan a la sala de tortura y le avisan, ¿querés venir a participar de la sesión de tortura? Y él fue. Eso por si alguno me grabó o yo no sé cómo es la seguridad en Venezuela, no sé, pero el enemigo está en todos lados. Yo me acostumbré a eso, ¿no? Porque la ingenuidad no existe. Si alguno después a partir de eso me hace un juicio o me mete preso, eso no es una opinión mía. Los tribunales le hicieron juicio y él reconoció que estuvo en la sesión de tortura. El juez le preguntó, ¿pero usted torturó a un economista de la escuela austríaca, pero usted en persona torturó? Y le dice
Juan Alemán: no torturé porque soy demasiado cobarde para torturar. Pero él reconoce que estuvo en la sesión de tortura. Entonces no importa si él puso la electricidad o no, él estuvo ahí. Bueno, y se podrían dar muchos más ejemplos. O sea, sí, por lo menos en mi opinión, no son solo economistas, son estrategas contrainsurgentes. Y su objetivo en aquella época era derrotar a las organizaciones político-militares. Hoy no existen las organizaciones político-militares. Bueno, ¿a quién quieren derrotar? Al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al movimiento popular, al movimiento de mujeres, que son los grupos sociales que viven hoy. Hoy no existen los montoneros ni el ejército revolucionario del pueblo. Y esta escuela asesoró a la contrainsurgencia, eran cuadros políticos militares. Venegas Lynch, esta es lo último que digo, y perdón por la extensión, pero quería contarles un poco por qué el libro, no es un libro para hacer una tesis. Venegas Lynch es el maestro personal de Milei. ¿Usted escuchaba hablar de Milei? Seguro que de Venegas Lynch no. Es un señor aristócrata que habla con la boca así como hablan los aristócratas en Argentina. Yo tengo su tesis publicada bajo la dictadura. El prólogo se lo hace Hayek en persona. Y él pone su currículum, claro, se sentían tan impunes en ese momento. Él pone su currículum y en el currículum dice: yo doy clase en la Escuela de Inteligencia de la Marina, es decir, los que tenían la ESMA, dirigido por el almirante Macera, que es como, no sé, Himmler, no sé, un personaje terrorífico. Hay 1000 libros. Yo recuerdo a Miguel Bonazo viniendo acá, que hizo un libro sobre la ESMA, presentándolo en Venezuela, en la época de Chávez. Él dice: yo trabajo en la Escuela de Inteligencia de la Marina y también trabajo en la Escuela de Guerra del Ejército. Alguien podría decir: pero no es economista. Uno esperaría de un economista que o que dé clase o que asesore una empresa, en todo caso si es un economista burgués, pero que trabaje en una escuela de inteligencia y en una escuela de guerra. Hay algo que no me cierra. Lo dice él mismo, no es que uno lo acusa, él lo reconoce. Claro, bajo la dictadura militar. Yo tengo el original de aquella época. Y Milei dijo públicamente: él es mi maestro. Todo lo que yo sé me lo enseñó Venegas Lynch. Y Venegas Lynch dice: sí, yo le enseñé a este muchacho. Bueno, ese maestro de Milei, cuadro político-militar de la dictadura de Videla y de Macera. Entonces esta corriente no es solo de economistas. Y creo que si llega a difundirse esta teoría en Venezuela, como evidentemente se debe estar difundiendo, y también en Cuba, habría que discutir con los compañeros. En otra época yo iba a los congresos de la ANEC, se llamaba, ¿no? La Asociación Nacional de Economistas de Cuba. Iba todo el mundo ahí, íbamos los rojos, pero también iba el FMI, iban los neoliberales. Está bien, era una cosa interesante porque discutíamos todos juntos ahí. Yo he dialogado con una chica que era la representante del FMI para Haití y República Dominicana. Era para romperse la cabeza. Pero estas ideas son muy peligrosas. Después creo que después todo lo que les cuento son muy peligrosas. Y el tema es que en los ámbitos académicos me parece que se enseña eso. Y Jorge Beisten, este compañero, él también vino a dar curso al Banco Central. Y una vez me dijo: Néstor, no lo puedo creer, no me acuerdo si me dijo el 50 o el 60%, el 50 o 60% de los economistas que están ahí son neoliberales. Pero no porque sean malos o vendidos o comprados o escuálidos, es lo que estudiaron. Porque en la universidad se estudia eso. Yo no sé cómo se estudia hoy en la UCB, pero si vas a estudiar economía te enseñan esta escuela. Bueno, y de nuestro campo, ¿en qué carajo estamos nosotros? Yo digo, ¿en dónde estamos de la izquierda, el campo popular, el campo revolucionario, el campo acá bolivariano, martiano, fidelista? Tenemos una respuesta, porque nos están ganando a un montón de gente.
O sea, se lo ganan para ese lado. Encima les ofrecen becas para que vayan a estudiar a Estados Unidos. Bueno, contra todo ese tren fantasma, este pequeño y modesto librito, que no sé si Trinchera va a lograr vencer a esta gente, sospecho que no, por esto estoy medio pesimista, pero para eso hicimos el libro, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchas gracias a Amílcar por publicarlo, que se animó. En Argentina hasta ahora no lo pudimos publicar, y yo se lo di a varios. Uno me dijo, un compañero que yo lo respeto, es mi amigo, incluso fue de la insurgencia, pero me dijo, Néstor, esto tiene mucha teoría y nuestra militancia no lo va a entender. Yo le dije, pero mira que viene con un glosario atrás con palabras como para que todo el mundo lo lea. No, y dijo, no, yo voy a vender poco, esto no, yo necesito ganar plata. Bueno, qué sé yo, contra esa lógica uno no puede ir, pero en nuestro país no lo pudimos publicar. Yo no sé si es porque le tienen miedo a este hombre tan represivo o porque subestiman el debate teórico. La cosa es que pasó un año y no lo pudimos publicar todavía. Así que esta es la primera edición. En ese punto Venezuela se anima a cosas que otros no se animan. Se lo dimos a editoriales muy prestigiosas del Estado español. Nunca nos dijeron que no, pero no nos contestan. Bueno, es no. Y yo digo, el Estado español no está a mi ley, no le tienen que tener miedo. ¿Por qué no sale en el Estado español? Una editorial muy prestigiosa marxista no lo publicó. Entonces el primer país que publica esto es Venezuela. Para mí es un aporte y expresa también, aunque se hizo un poco accidentado esta edición, expresa la valentía, ¿no? Y que es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede respirar otra cosa. Bueno, muchas gracias.